Al menos eso, lo que nos están viniendo, que se están colocando al día para llegar con todas las clases como vamos. Entonces recordamos que vimos límite al infinito y en la última aplicación que hicimos la última clase estábamos factorizando, ¿se acuerdan? Estábamos factorizando por los términos, cuando teníamos una función racional y teníamos un límite hacia el infinito, íbamos a factorizar siempre por el término de mayor grado, es decir, dejar todo en la forma 1 o cualquier cosa aquí, digamos, supongamos A, un número real, A sobre X elevado a cualquier otra cosa. Y siempre que teníamos límite, cuando X tiende a infinito de esta cosa, esto sabíamos que era cero, ¿cierto? Entonces, en cuanto a la aplicación que hicimos una función racional y lo que fue factorizar por la variable de mayor grado. Es decir, lo que quisimos hacer fue deshacernos de todos los límites, principalmente era eso, ¿cierto? Y quedarnos solo con constantes. Entonces vamos a hacer lo mismo con el ejemplo que quedó. Entonces tenemos un cociente de dos polinomios, ¿cierto? Tenemos grado 3 arriba, grado 2 abajo. Entonces vamos a factorizar por el de mayor grado, que sería el x al cubo. Es decir, vamos a reexpresar esta función como límite cuando x tiende a infinito. Entonces, si el numerador... Oh, estoy escribiendo muy chueco, perdón. Si el numerador lo factorizamos por x cubo, entonces tenemos x cubo, factor de 1, ¿cierto? Factor de 5 sobre precisamente x cubo, ¿cierto? Entonces aquí, en el fondo, para el que le cuesta un poquito factorizar esta cosa, a pesar de lo sencillo que es, recordemos que lo inverso va a distribuir, ¿cierto? Entonces x cubo por 1, x cubo por 5 sobre x cubo, se simplifica el x cubo y me da 5, ¿cierto? Y vamos a hacer exactamente lo mismo en el denominador. ¿Y con qué grado deberíamos eliminar aquí? Con el menor de ellos, ¿cierto? ¿Por qué sería esa la razón? Porque si simplificamos por x cubo, ¿cierto? Sabemos que nos van a quedar todos divididos por x, y al sacar el límite nos va a quedar dividido 0, esa cosa no existe, ¿cierto? Bueno, entonces nos queda 1, nos queda 3 sobre x, y nos queda 4 sobre x cuadrado, ¿cierto? Entonces nuevamente aquí, en el caso de 1 comprueba, distribuye y debería dar lo mismo. En el caso contrario es porque nos faltó algún término. Entonces podemos simplificar. Entonces vamos a simplificar el x cuadrado con solo el exponente, es decir, nos va a quedar el límite cuando x tiende a infinito de solo los términos, ¿cierto? Yo voy a hacer un poco de trampa. Oh, bueno, no me ha resultado. No quería hacerlo para, para terminarlo más rápido finalmente. Ya, entonces eso nos quedó... Ah, nos quedó un x arriba, sí. Bien, entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Recordemos que si evaluamos al infinito nos da infinito, esta cosa no existe, ¿cierto? Bueno, entonces en este caso, si hacemos tender al infinito, en este caso, nos queda un x en el numerador, ¿cierto? Entonces, si al evaluar en el límite del infinito, bueno, aquí uno generalmente lo que hace es separar, ¿cierto? Lo separa por las mismas propiedades algebraicas que ya hemos visto anteriormente. Siempre uno suele saltarse el paso, que sería aplicar el límite al numerador y al denominador. Y al numerador, como tengo un producto, también lo voy a distribuir en el producto. Es decir, me va a quedar el límite cuando x tiende a infinito de x por el límite cuando x tiende a infinito de este binomio. Y lo mismo del denominador. Entonces, ahora, recordemos que en todos estos casos, bueno, aquí también se separa por la suma, ¿cierto? Acá también, pero vamos a saltarnos ese paso. Por la razón de que sabemos que en todos los de este tipo nos va a dar 0, ¿cierto? Al evaluar el límite
cuando x tiende a infinito de algo que está dividido por x, sabemos que todas estas cosas van a ir a 0. Entonces nos queda aquí el 1 que es constante, el 1 que es constante, y aquí nos queda x. Entonces en este caso nos queda solo el límite cuando x tiende a infinito de x. Cosa que claramente vemos que es infinito y que sabemos que en el caso del límite no existe. Entonces aquí el límite de toda la función vamos a colocarle f de x. No existe. Entonces recordemos que la definición del límite era que fuese a parar a un número real, ¿cierto? Y como sabemos que el infinito viene del menos infinito, no representan una cantidad, eso obtiene que el límite en realidad no existe. Bien. Bien, vamos a aprovechar entonces y hacer otro ejemplo antes de continuar, porque como dijimos, habíamos visto límites hacia el infinito, tanto cuando nosotros nos aproximamos al infinito en nuestro análisis, o bien cuando el resultado de un límite era el infinito. Recordemos que lo vimos que eso se asociaba a las rectas, tanto verticales como horizontales, ¿cierto? Asíntota a la curva, a la curva, que eso se refiere al gráfico de la función de la cual estamos analizando el límite. Y lo que venía ahora eran funciones trigonométricas, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un ejemplo más antes de ir hacia los límites de los valores trigonométricos. Que generalmente sabemos que ahí es todo un mundo nuevo, además, ¿no? Dentro de las funciones trigonométricas hay un montón de propiedades y generalmente uno no está tan acostumbrado a trabajar con ellas, entonces es importante manejar bastante bien con las cosas más sencillas de funciones como polinomios o funciones racionales antes que entrar directamente. Entonces vamos a ver varios ejemplos para apoyar los ejercicios que ustedes están haciendo. Entonces nuevamente ahí se les recuerda apoyarse en los ejercicios del capítulo de límites del Stuart o bien del Thomas. Entonces vamos a terminar como ejercicio el límite cuando x tiende a 0 de la función 1 menos la raíz cúbica de la expresión 1 menos x, todo sobre 3x. Entonces para esto, la expresión del numerador, ¿cierto? Tenemos una raíz cúbica, entonces vamos a querer eh, amplificar toda esta expresión o multiplicar por 1, pero vamos a buscar el conjugado del numerador para formar la diferencia de cubos, ¿sí? Entonces para eso, recordemos, aquí vamos a decir, consideraremos la diferencia de cubo, esto que es AQ menos B cubo, que lo podemos factorizar como A menos B, A cuadrado más AB más B cuadrado, ¿cierto? Eso. Entonces sabemos que este también es al cubo, entonces podemos emplear dicha factorización. Entonces en el fondo nuestro 1 menos esta cosa, esto sería nuestro primer término en el que tenemos que fijarnos. Bien, entonces racionalizando, entonces vamos a trabajar solo la expresión aquí por separado y luego evaluar el límite una vez que tengamos una versión algebraica equivalente a esta. Esto solo para no reescribir límite todo el rato. Entonces vamos a trabajar solo con la expresión, la vamos a reducir y luego vamos a volver a aplicar el límite. Entonces tenemos la expresión de la función dada y lo que vamos a hacer es armar esta cosa, ¿cierto? Armar esta diferencia de cubos para poder eliminar la raíz cúbica. Entonces lo que uno hace es considerar nuestro término como esta parte. Entonces lo que tenemos que hacer es, como ya sabemos que a es 1, b es la raíz cúbica de 1 menos x, entonces vamos a reemplazar en esta expresión. Entonces
vamos a amplificar por esta expresión dividida esta misma expresión, ¿sí? Para que en el numerador me quede la diferencia cubo y poderle sacar la raíz cúbica. Ya, entonces no nos va a importar mucho el denominador, ¿cierto? Porque si hacemos tender x a 0, se van a ir muchas cosas. Y entonces esa es nuestra primera intención. Vamos a marcar con amarillo mejor. Entonces, oh. Entonces con amarillo, ¿cierto? Esa es nuestra expresión a menos b. Entonces, si buscamos por qué tenemos que amplificar, bueno, por 1, ¿cierto? A de 1, más, entonces tenemos a por b, en este caso 1 por esta raíz cúbica. Entonces vamos a tener la raíz cúbica de 1 menos x, más el segundo término del cuadrado, que sería el cuadrado de esta raíz, ¿cierto? Entonces la raíz cúbica de 1 menos x al cuadrado. Eso. Entonces, como es el mismo valor por el cual tenemos que también dividir, es decir, estamos multiplicando por 1, ¿no? Pero el producto del numerador sabemos que lo que nos da es esta diferencia de cubos, que era lo que buscábamos, ¿cierto? Entonces lo que nos da es el primer número al cubo, que sabemos que es 1, menos la raíz cúbica de esta expresión elevada al cubo. Entonces nos queda el numerador. Sabemos que cuando el argumento de la raíz, cuando los exponentes son impares, no hay problema con los signos. Y en el denominador entonces tenemos simplemente el producto entre todas esas cosas, ¿cierto? Que sería 3x por todo esto. Perdón, es un más. Entonces, como en este caso es lo mismo, simplemente repito esta ecuación aquí. Voy a escribirlo bien para que... Entonces 3 multiplicado toda esta expresión, ¿cierto? Bien. Entonces tratamos de continuar reduciendo. Tenemos 1 menos 1, bueno, hacemos que sea 0, más x, ¿sí? Entonces nos queda solo x en el numerador y podemos simplificar con ese x en el denominador. ¿Sí? Entonces estos se nos van a ir, nos da 0, nos va a quedar menos x. Vamos a poder simplificar el menos x con el x y nos va a dar menos 1. Perdón, más 1. Entonces nos va a quedar 1 y exactamente la expresión del denominador sin el 3. Sin el x, perdón. Bien. Entonces, estas expresiones son equivalentes, lo que quiere decir que podemos evaluar el límite en la expresión que hemos obtenido recién. Entonces, aquí notamos que al evaluar x cuando tiende a 0 se nos van a ir muchas cosas, nos van a quedar 1, 1 y 1. Entonces, luego, el límite cuando x tiende a 0 de la expresión original es equivalente a la expresión cuando x tiende a 0 que acabamos de obtener. Entonces, si hacemos tender x a 0, notemos que tenemos 1 más, acá si la expresión es 0, tenemos 1, nuevamente acá tenemos 1, ¿cierto? Es decir, tenemos un noveno. Es decir, el límite de toda la expresión es un noveno. Entonces,
Vamos a dejar un último. Vamos a llamarle 5 ese. Entonces vamos a ver que el límite cuando x tiende a 1 de la expresión 1 sobre 1 menos x menos 3 sobre 1 menos x cubo. Entonces notamos acá que tenemos una expresión cúbica nuevamente en su denominador, como diferencia de cubos, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a tener que hacer una factorización de ese mismo tipo. Entonces, vamos a colocar nuevamente aquí usando que 1 menos x cubo. Entonces, como sabemos, si factorizamos por diferencia de cubos, tenemos la misma expresión sin los cubos por algo que se parece al cuadrado de binomio, sin multiplicar por 2 el término del centro. Y todo positivo, ¿cierto? Entonces, tenemos que solo para la expresión nuevamente, entonces tenemos 1 sobre 1 menos x menos 3 sobre 1 menos x cubo. Entonces tenemos mínimo múltiplo entre ellos. Entonces, como ya vimos acá, tenemos que la expresión del segundo término, ¿sí?, la podemos factorizar como el producto del primer denominador. Es decir, el mínimo entre ellos va a ser 1 menos x cubo, ¿cierto? Lo cual lo podemos dejar expresado simplemente como este producto. Entonces, 1 menos x, factor de 1 más x cuadrado. Entonces, la expresión del denominador del primer término, como es 1 menos x, solo nos falta amplificar por el segundo producto. Entonces tenemos 1 por 1 más x cuadrado. El 1 no lo vamos a escribir, ¿cierto? Porque sabemos que al multiplicar no hay ningún cambio. Menos 3 por el denominador, que sabemos que ya es el mismo, entonces tenemos que amplificar por 1, entonces no queda nada, ¿cierto? Es decir, podemos borrarle los paréntesis, no nos va a cambiar nada tampoco, y reducir la expresión inmediatamente. Y entonces, para reducir, tenemos, vamos a reordenar, x cuadrado más x menos 2. El denominador se mantiene el mismo. Podemos factorizar el numerador que obtuvimos recién. ¿Cierto? Entonces vamos a buscar dos valores, tales que multiplicados me den menos 2, que la suma me dé más 1. Entonces aquí tenemos 2 y 1. Entonces, para que la suma sea positiva, el mayor debe ser positivo y los signos deben ser distintos para que su producto sea negativo. Bien, entonces notamos que tenemos un término que es el inverso del otro. Entonces, por ejemplo, para esta parte aquí, hay que notar que x menos 1 es lo mismo que menos 1 menos x, ¿cierto? Es decir, aquí, en el caso que nos quede la duda, usted distribuye, tiene menos 1, menos por menos más x, ¿cierto? Y sabemos que podemos cambiar el orden de los factores y no hay ningún problema. Entonces, este término acá lo vamos a reescribir como menos 1 menos x para poder simplificar con el par de su denominador. Entonces, vamos a escribir menos x más 2. Este le vamos a cambiar de esta forma, ¿cierto? Entonces, 1 menos x, perdón. Y el denominador se conserva de la misma forma. Entonces nos permite simplificar, ¿cierto? El menos lo colocamos adelante. Ahí sí, si alguien no sabe dónde se fue a parar ese valor. Entonces decir, nuestra expresión es equivalente
a menos x más 2 sobre x cuadrado más x más 1. Ya vamos a reescribirlo esto de la forma habitual, es decir, el mayor grado primero. Por algo de convención nomás, ¿cierto? Ahí no significa que va a estar bueno o malo si es que uno lo reordena de esta forma, pero por convención uno siempre lo entrega así. Entonces, algebraicamente nuestra función es equivalente a este término, entonces podemos evaluar el límite aquí, ¿cierto? Entonces luego tenemos el límite cuando x tiende a 1, perdón. Nuestra expresión era 1 menos x menos 3 menos x. Entonces esto es lo mismo que evaluar el límite en esta nueva expresión. Bueno, y entonces sabemos que por propiedad de límite podemos sacar el menos Bien, sacamos el menos y aquí ya no hay mayor problema, ¿no? Podemos simplemente evaluar. Sabemos que tenemos un racional, polinomio. Si evaluamos alguna esta función existe, entonces tenemos menos. Y al evaluar tenemos 3 sobre 3, ¿no? Es decir, el límite es menos 1. Entonces con esto, ahora los otros ejemplos que vendrán van a ser correspondientes a funciones trigonométricas, ¿ya? Entonces ahí nuevamente les recalco la importancia de que trabajen en sus tiempos destinados a estudiar cálculo, realizando los ejercicios propuestos del texto guía, ya, el James Stewart o el Thomas de cálculo. En el capítulo de límite, generalmente donde se ve definición formal de límite, donde límites laterales, y viene ahora por teoremas o por álgebra, calcular el límite de la función dada. Ya, hay los ejercicios propuestos que lo vayan trabajando, y en el caso nuevamente que algunos tengan dudas, se queden pegados en algún par de ejercicios, pueden preguntar o proponerlo al inicio de alguna clase. Ya, entonces vamos a ver dónde habíamos quedado justo al inicio de trigonometría. Entonces, antes de iniciar los límites trigonométricos, vamos a ver el repaso de algunas cosas muy importantes que manejar. Entonces, estas cosas, digamos, esta información o este resumen de identidades trigonométricas que vamos a ver ahora muy rápidamente, lo pueden encontrar en el apunte del profesor Daniel Jiménez de Introducción al Cálculo, que, bueno, desde un principio lo hemos mencionado porque tiene repaso desde funciones, desde eh, geometría analítica, desde trigonometría, desde propiedades de los reales también, ya para que le echen un vistazo. Tiene todas las propiedades demostradas, pero en este caso, al menos de interés va a ser tener identificadas las identidades trigonométricas que tienen que usar, ¿cierto? Ya el estudio de estas identidades corresponde a otra asignatura, probablemente álgebra, o en fundamentos, no sé dónde habrán estudiado trigonometría en particular, pero al menos necesitamos reconocerlas, ya identificarlas y cuando hacer uso de ellas. Entonces, para comenzar, debemos conocer algunos valores de las funciones seno y coseno para valores representativos. Estos son para 0, para pi medio, para pi, para 3 pi medio, para 2 pi, etc. ¿Ya? Entonces hay una forma igual más o menos sencilla de poder restablecer estos valores, como hallarlos, pero eso, digamos, lo podemos ver otro día también. Entonces, para el seno
Ya vamos a decir que el seno de 0 es 0, el coseno de 0 es 1. En pi medio se invierten estos valores, si no uno puede recordar también mediante la gráfica, lo vamos a ver posteriormente. ¿Ya? El seno de pi medio es 1, el coseno de pi medio es 0, el seno de pi es 0, el coseno de pi es menos 1, mientras que en 3pi medio el seno es menos 1, el coseno 0 respectivamente, y para 2pi que es lo mismo que 0, ¿cierto? Vuelve a dar la vuelta completa, digamos, y de ahí en adelante siempre va a ser más o menos lo mismo. Entonces, estos valores, o todos los valores, los podemos obtener al dibujar un cuadrado de lado A en el primer cuadrante, como en este caso. Entonces, tenemos un cuadrado de lado A, y los puntos sobre este círculo van a ser en las coordenadas coseno de teta, seno de teta, donde teta representa el ángulo ahí denotado entre la figura. Entonces, la identidad trigonométrica, basándose en las 6 funciones básicas, seno, coseno, tangente, y sus inversas, cotangente, secante y cosecante, y como inversas multiplicativos, tenemos la siguiente lista de identidades trigonométricas, y es una lista bastante grande, en este caso son 32, pero hay algunas que son mucho más relevantes respecto a la utilidad. La primera, ¿cierto? Sabemos que es muy importante. Nos dice que el seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo es 1, ¿ya? Para cualquier sea alfa dentro de 0 y 2pi. Entonces tenemos los de la suma de ángulos, diferencia de ángulo en el seno del coseno, ¿cierto? Ahí que se pueden establecer como el producto entre ellos y la diferencia en la evaluación contraria entre las funciones seno y coseno respectivamente. Tenemos la del seno del ángulo doble, seno de 2 alfa, lo podemos expresar como 2 el producto de 2 por seno por el coseno del ángulo. ¿Ya? Entonces aquí la expresión 6 también se utiliza bastante y generalmente se utiliza pasando este 2 dividiendo. Entonces como seno de 2 alfa medios es el producto seno por coseno. Ya también se puede utilizar de esa forma. Otras que se utilizarán acá, digamos, bueno, creo que las más básicas generalmente sería la 1, la 16, la 6. Bueno, la 16 nos dice que el tangente cuadrado de un ángulo más 1 es la secante cuadrado del mismo ángulo. ¿Ya? Entonces, también se utiliza bastante. Y bueno, ahí vamos a ver generalmente que cualquiera de todas nos va a servir para expresar alguna cosa. El tangente del ángulo medio también, muchas veces. Sobre todo los ángulos cuando están en el argumento de un ángulo, si ustedes saben cuando es doble o cuando está dividido por 2 o por algún otro valor, o en cuanto a producto, ya ahí vamos a tener que reexpresar haciendo uso de identidades trigonométricas. ¿Ya? Entonces, cuando uno se da cuenta, por ejemplo, que para analizar el límite hay una función extraña, una compuesta de una función trigonométrica con otra en su interior, ahí tiene que desarmar la función en cuanto a compuestas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los mismos valores del seno y del coseno los podemos ver en sus gráficas. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos 0, pi medio nos da 1, mientras que el coseno pi medio nos da 0. ¿Sí? Recordemos que en el fondo si empujamos pi medio una hacia adelante, obtenemos la otra, ¿cierto? Es decir, el coseno si empujamos pi medio hacia adelante, obtenemos la función seno. O al revés, ¿cierto? Si esto lo empujamos pi medio hacia atrás, tenemos la función coseno. Entonces rápidamente con lo que hemos visto anteriormente y estas identidades trigonométricas a las cuales le echamos un vistazo muy rápido, vamos a terminar algunas de los límites de funciones trigonométricas que también vamos a darnos cuenta que es simplemente evaluar la función. ¿Sí? Recordemos que hasta ahora vimos, o ya hemos probado, que el límite de la constante es la constante, que el límite de x es simplemente evaluar en a, ¿cierto? También vimos que el x elevado a n también era lo mismo. Y bueno, finalmente vimos que toda función racional o que presentara una división de polinomios era simplemente hacer la evaluación. Entonces, cualquier función que sea una compuesta o un producto, suma, cociente entre funciones raíces o bien expresadas como potencia, simplemente podemos evaluar, ¿cierto?
Entonces vamos a notar que para las funciones trigonométricas eso se puede extender, por ejemplo, para el coseno. ¿Ya? Y después determinaremos lo propio para la función seno. ¿Ya? Entonces, después de estas pruebas, cuando detengamos una composición y mediante álgebra de límites podemos separar en producto y sumas de cosas, si tenemos el coseno por sí solito, sabemos que podemos simplemente evaluar al valor al cual nos aproximamos. ¿Ya? Pero para esto necesitaremos estas desigualdades. Entonces, primero vamos a aplicar la desigualdad que el valor absoluto de seno de x es menor o igual que el valor absoluto de x. Ahora, esta desigualdad es bastante cuestionable, ¿ya? Por si alguno de ustedes se lo pregunta. Eh, Queremos asegurarnos justamente de... Oh, no, me equivoqué. Sí, entonces esta, como decía, puede ser una desigualdad cuestionable. Vamos a dejarla ahí con signos de interrogación. Vamos a responder a esa duda más tarde. Vamos a hacer uso, digamos, a ella. Vamos a creer primero en ella y luego vamos a constructivamente, eh, cuando tengamos el tiempo, poder mirar. Si no, de todas maneras se lo voy a mandar. Ya porque lo tengo en realidad aquí resuelto, si quieren echar un ojo, pero de forma constructiva mediante el uso de trigonometría. Entonces a veces suele tardar demasiado tiempo para algo que uno esperaba que no fuese tan demoroso. Ya, entonces, por ejemplo, acá en lo que podemos concluir finalmente esta desigualdad. El seno de x y con la tangente. Y en base a eso uno puede considerar todo el resto de cosas. Bueno, entonces consideraremos esta desigualdad y lo que queremos ver entonces, o probar o demostrar, es que el límite cuando x tiende a del coseno de x es coseno de a. Entonces, como sabemos, por definición de límite, ¿qué es lo que habría que construir aquí? O simplemente si uno copia la definición como suele sabérsela, lo que queremos probar es que para todo epsilon mayor que 0, ¿cierto? A esta altura ya todos deberíamos aprendernos de memoria, existe delta mayor que 0, tal que 0 es menor que el valor absoluto entre x menos a. Esto es menor que delta, implica que el valor absoluto entre la función, que es coseno de x, menos el límite, que es coseno de a, perdón, es menor que epsilon, ¿cierto? Entonces, como siempre, uno parte desde acá y buscar cuál sería el delta apropiado para reconstruir, digamos, esta definición en base a eso. Ya, entonces, conociendo esta desigualdad y considerando que tenemos la diferencia de los cosenos de x y coseno de a menor que epsilon, comenzamos trabajando con esta desigualdad. Entonces utilizamos la identidad trigonométrica justamente del ángulo medio. Entonces tenemos la diferencia de cosenos y le podemos reescribir como menos 2 seno de x más a medios por seno de x menos a medios. Entonces sabemos que si tenemos el valor absoluto de esta cosa es lo mismo que si fuese su par positivo. Entonces podemos sacarle el menos y este 2, como es una constante, podemos sacarle el valor absoluto. Entonces nos queda esta expresión. Por otro lado, lo que sabemos es que si consideramos este término seno de x más a medios igual a 1, la expresión que obtenemos es mayor o igual que la anterior. ¿Y en base a qué cosa? Entonces recordemos que el valor absoluto del seno de x era acotado por el 1, ¿cierto? ¿Qué significaba eso? Que como vimos, su mayor valor puede ser el 1 y su menor valor puede ser el menos 1, ¿cierto? El menos 1. Y acá el 1. Entonces, si nosotros consideramos su mayor valor, que sería el 1, esta expresión puede ser mayor o bien igual, en otros casos, que la expresión anterior. Entonces, cuando esto vale 1, van a ser iguales, y cuando distinto de 1 este seno de x más a medios,
la expresión de acá abajito va a ser mayor, ¿cierto? De ahí apareció esta desigualdad mayor o igual. Bien, entonces sabemos además que tenemos que el seno de x es, el valor absoluto del seno de x es menor o igual que el valor absoluto de x. Entonces en nuestro caso, lo que hace de x sería toda esta expresión. Por lo tanto, lo que nos dice esto es que si su argumento es mayor o igual que la expresión evaluada en el seno, ¿sí? Entonces conservamos el por 2 y esta expresión es mayor o igual que la anterior. Esta expresión de acá sabemos que como tenemos una constante 2 la podemos sacar hacia afuera, vamos a simplificarla con el 2 de acá adelante y nos queda el valor absoluto de x menos a. Es decir, nos hemos dado cuenta de que esta expresión coseno de x menos coseno de a todo en valor absoluto es menor o igual que el valor absoluto de x menos a. Solamente en base a la misma construcción. Por lo tanto, basta escoger delta igual a epsilon para obtener la definición pedida. Es decir, aquí arribita basta decir delta igual a epsilon, tal que esto cumple. De esta forma, hemos probado por definición formal de límite que el límite cuando x tiende a a de la función coseno de x es igual al coseno evaluado en a para cualquier a real. Ahora, para el seno de x, vamos a darnos cuenta que es una forma parecida o digamos semejante, pero vamos a probar que el límite, o en este caso calcular, que el límite de x tiende a de la función seno de x es seno de a, también para todo a, utilizando la regla de sustitución o bien el teorema de la compuesta. Entonces, para eso, consideremos que el seno de x es el coseno de x menos pi medio. Entonces, es decir, empujamos pi medio, ¿cierto?, la función seno y obtenemos coseno, o en este caso al revés. Coseno lo estamos empujando hacia atrás pi medio y obtenemos así la función seno. Vamos a considerar como f de x coseno de x y como g de t, t menos pi medio. Entonces, al evaluar en el interior, vamos a obtener la función seno, ¿cierto? Y ahí la compuesta nos va a dar ambas. Entonces, como el límite, cuando x tiende a x sub 0 de coseno de x es coseno de x sub 0, por lo que hemos probado anteriormente, ¿cierto? Lo único que le estamos cambiando a por x sub 0. Tenemos que el límite, cuando t tiende a de g de t, es evaluar. Entonces, tenemos g, al evaluar acá, vamos a tener a menos pi medio, ¿cierto? Y para g de t distinto de a menos pi medio, para todo t distinto de a, ¿cierto? Simplemente sin evaluar, notemos que el límite cuando t tiende a de seno de t es equivalente, por la definición de seno respecto del coseno, coseno de t menos pi medio. Entonces, si consideramos cuando t tiende a x tiende a menos pi medio de coseno de x, que sabemos que es evaluar, entonces al evaluar coseno en a menos pi medio, obtenemos coseno de a menos pi medio, y que sabemos nuevamente por la definición que comenzamos de seno, esto es nada más que seno evaluado en a. Entonces, para esta regla de sustitución, recordemos que lo más relevante era notar que el x sub 0 de acá y el a de acá estaban relacionados, ¿cierto? Relacionados, digamos, de alguna forma. ¿Cierto? Entonces, cuando estaba acá evaluado, iba a estar relacionado con ese término y el término de acá con el que íbamos a evaluar en la función g de t. Entonces, ahora podemos añadir además dos formas de calcular el límite simplemente evaluando la función en el punto al cual nos estamos aproximando. Entonces, ahora podemos añadir el límite de una función coseno y podemos añadir el límite de una función seno. Es decir, hemos visto que esto es simplemente evaluar el seno en el punto al cual nos aproximamos. Entonces ahora hay muchas que, a pesar de que cuando comenzamos la definición de límite, nos decía que necesariamente para que el límite exista la función no tiene que estar definida en dicho punto, nos damos cuenta que muchas de estas expresiones sí concuerdan que es
literalmente evaluar la función en dicho punto, ¿cierto? Como hemos visto las polinomiales, como hemos visto ya estas dos funciones trigonométricas. Entonces, claramente en algún momento vamos a darnos cuenta que hay algunas que no existen, o bien que las funciones que cumplen con esta característica tienen un nombre o un apellido, ¿cierto? Particular, que posteriormente veremos que son las funciones continuas. Digamos, posteriormente, quizás no tan tarde tampoco, pero es lo que se avecina, ¿cierto? La continuidad. Una de las pruebas de los ejercicios más importantes también es la que viene a continuación. Probar que el límite cuando x tiende a 0 de la función o de la expresión seno de x sobre x es 1. Para esto consideramos nuevamente esta desigualdad de dudosa procedencia, como dijimos recién, que vamos a ver posteriormente. Yo supongo que quizás en la próxima clase, pero al iniciar la clase, mientras esperamos los que llegan, vamos a ver esa desigualdad. Bien, entonces desde esta desigualdad podemos notar que de la primera parte de la izquierda, vamos a ver la izquierda de su pantalla, podemos establecer que como seno de x menor o igual que x, ¿cierto? Si dividimos por x para x positivos, como x tiende a 0 de la parte positiva, tenemos que seno de x sobre x es menor o igual que 1. Por otro lado, hacia la parte de la derecha, como x es menor o igual que la tangente de x, y sabemos que la tangente la podemos escribir como seno sobre coseno, esto implica que el coseno de x es menor o igual que seno de x sobre x. Es decir, notamos que el seno de x está acotado por el 1 y por coseno de x. Esto por 1 por la derecha y coseno de x por la izquierda. Por lo tanto, como sabemos que estas funciones cambian respecto de pi medio, o bien si estamos considerando la tangente y sabemos que pi medio no está en el dominio de la tangente, hay que estudiar esta función solo entre 0 y pi medio, ¿ya? Y posteriormente ver en otro intervalo, por ejemplo en menos pi medio y 0. Entonces, notemos que si x está entre 0 y pi medio, no tenemos ningún problema con esta desigualdad y podemos juntar inmediatamente esta expresión. Es decir, tenemos coseno de x menor o igual que seno de x, que a su vez es menor o igual que menos 1. Pero cuando tenemos en el otro cuadrante, ¿cierto? Es decir, si nos damos cuenta de lo que estamos haciendo aquí, tenemos la recta real. Perdón. Pero no puedo dibujar recta aquí, importa. Ya tenemos la recta real, tenemos el 0 ahí. Entonces, tenemos por acá más o menos el pi medio. Por acá más o menos tenemos el menos pi medio. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo. Entonces, cuando vimos recién el primer cuadrante, es decir, hacia acá, hacia ese pedacito, se cumple esto sin ningún problema. Ahora queremos ver en este otro pedacito cómo se comporta la relación de seno de x sobre x. Bien, entonces en este intervalo, si multiplicamos por menos 1 toda la expresión, sabemos que se nos invierte los sentidos de la desigualdad y los signos. ¿Sí? Esto quiere decir que pi medio es mayor o igual que menos x, mayor o igual que 0. Entonces aplicamos al resultado anterior, pero a menos x. Es decir, vamos a obtener coseno de menos x menor o igual que el seno de menos x sobre menos x menor o igual que 1. Entonces vemos, usando propiedades de paridad de la función involucrada, recordemos que habíamos definido que una función era par si y solo si f de x es igual a f de menos x, y la función era impar si y solo si f de menos x es igual a menos f de x para todo x en su dominio. Entonces, como habíamos dicho, la función seno y la función coseno son los emblemas de esta propiedad de paridad de las funciones. En este caso vemos que coseno cumple con ser par, es decir, coseno de menos x es coseno de x, mientras que la función seno de menos x, perdón, es igual a menos seno de x. Entonces el menos del numerador con el menos del x del denominador se simplifican, ¿sí? Por eso salen más. Y esta equivalencia, si se dan cuenta, nuevamente coincide con que coseno de x es menor o igual que el seno de x sobre x, que a su vez es menor o igual que 1. Es decir, podemos utilizar tranquilamente esta desigualdad, y casi siempre que nos armamos una desigualdad de este tipo, como hemos visto, es porque queremos hacer uso del teorema del sándwich o el teorema de
compresión. Entonces recordemos que para eso, si determinamos que el límite cuando x tiende a 0 de los extremos, es decir, de coseno de x y bien de 1 son iguales, entonces el límite cuando x tiende a 0 de la función del medio también debe ser el mismo. Entonces notamos que, que de esta forma, para todo valor en este intervalo abierto en el 0, ¿cierto? Claramente por el dominio de la expresión del medio, notemos que el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x es 1, puesto que, como hemos visto, esto es solo evaluar, ¿cierto? Es decir, esto de acá, como vimos, el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x es coseno evaluado en el 0, y hemos visto que esto es 1, ¿cierto? Por la tabla de valores. Por otro lado, sabemos que el límite de una constante es la constante, nuevamente 1, y como los límites de los extremos coinciden, por el teorema de compresión, entonces aquí, o de sándwich, vamos a poner del sándwich, se tiene que la expresión del medio, es decir, nuevamente cuando el límite de x tiende a 0, de seno de x sobre x también es 1. ¿Ya? Así hemos probado uno de las expresiones nuevamente más importantes. Entonces, ese también queda, digamos, marcado ahí porque cada vez que tengamos un ejercicio de una función en la cual podemos trabajar algebraicamente y darnos cuenta que uno de sus términos es un múltiplo de la expresión seno de x sobre x, y estamos trabajando cuando el límite tiende a 0, ya podemos simplemente hacer esta transformación o sustitución respecto de 1. ¿Ya? Simplemente tenemos que tener las condiciones, ¿cierto? Las condiciones es tener esta función, tener que x tiende a 0. En el caso de que x no tiende a 0 y no tenemos la misma función, a veces se puede hacer una sustitución de variables para obtenerla, ¿ya? Pero a veces no se puede simplemente, entonces hay que buscar otros caminos. Entonces, hicimos todo este repaso. Bien, entonces de esta manera hemos visto las sustituciones inmediatas en el caso de hacer evaluaciones límite. ¿Ya? Posteriormente, entonces, vamos a dar tiempo para algunos más ejemplos. Hoy vamos a dejar un nuevo ejemplo propuesto, o ejercicio, digamos, propuesto para continuar en la siguiente clase. Entonces vamos a colocarle 6 y queremos determinar el límite cuando x tienda a 0 de la expresión racional raíz de 2 menos raíz de 1 más coseno de x sobre el seno cuadrado de x. Ya, entonces vamos a dejar este ejercicio propuesto, vamos a dar algunas ayudas quizás. Entonces, algunas ayudas rápidas es recordar que la expresión seno de cuadrado de x significa seno de x todo al cuadrado, ¿cierto? ¿Ya? Ojo que esto para nada es lo mismo que escribir seno de x cuadrado, ¿cierto? Porque esto está indicando que solo el x es el que está al cuadrado, a pesar de que uno no lo escribe con paréntesis. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo con la forma de la notación. Entonces este es diferente de seno cuadrado de x, el cual sí dice igual a estar al cuadrado toda la función seno de x. Ya, por notación. Entonces, como damos cuenta, tenemos un numerador un poco dificultoso y que ya sabemos que tenemos que eliminarlo utilizando algún producto notable, en este caso nuevamente suma por su diferencia, dado que el índice de la raíz es 2. Entonces vamos a amplificar todo esto por el conjugado del numerador, es decir, lo mismo del numerador pero con el más, para poder eliminar las raíces producto de los cuadrados de la suma por su diferencia y obtener una expresión equivalente. Luego, evaluando el límite cuando x tiende a 0 de esta expresión equivalente, ya ahí se podrá obtener el límite deseado. ¿Ya?